Hola de nuevo. Hoy seguiremos con lo que hemos hablado en el material anterior que han visto y hoy vamos a hablar entonces de alguna aplicación que nos resulta muy útil cuando hablamos de los fenómenos ópticos. Y en particular hoy hablaremos de los telescopios, que son los instrumentos más importantes que usan los astrónomos para poder entender un poco cómo funciona el universo y qué es lo que hay en el universo, tanto lo que podemos ver como lo que no podemos ver. Y sin duda, la herramienta más poderosa que tenemos para poder observar el universo es el telescopio. Aprovechando justamente algunos fenómenos que ocurren cuando la luz pasa por los medios transparentes o una superficie reflectora, podemos manipular la luz de manera de que se pueda recoger esta cantidad de luz, se pueda concentrar y en el punto de máxima concentración obtener una imagen. En los telescopios necesitamos algunos componentes ópticos para poder hacer todo esto que les acabo de explicar. Y en particular, los primeros telescopios, que ya se remontan a un poco más de 4 siglos, con el primer telescopio que empleó Galileo en 1609 para poder observar los fenómenos astronómicos, se emplean unas lentes que son unos dispositivos ópticos que están fabricados a partir de un material transparente, típicamente vidrio. No es un vidrio cualquiera, no es un vidrio común. Normalmente los telescopios emplean diferentes tipos de vidrio para poder formar imágenes muy nítidas, muy correctas, sin ningún tipo de defecto. Y entonces aquí quería yo mostrarle como, por ejemplo, una lente, en este caso una lente biconvexa, tiene las dos superficies convexas, puede concentrar la luz, por supuesto recoger la luz que incide sobre ella y concentrarla en un lugar del espacio donde se puede formar una imagen. Entonces vamos a ver si podemos formar una imagen de una lámpara que tengo yo a mi derecha. Entonces tengo aquí mi lupa y voy a intentar buscar el lugar donde hay la máxima concentración. Pueden ver que a medida que yo me acerco a la lente, ahí se forma una imagen suficientemente nítida de la lámpara que estamos usando para iluminar la escena, y si yo me sigo acercando, vemos cómo nuevamente esta imagen se desdibuja, debido a que el punto de máxima concentración ocurre justamente en este lugar. Bien, entonces en este lugar la distancia que tenemos entre esta pequeña pantalla translúcida y la lente es lo que llamamos distancia focal. Entonces podemos ver cómo usando una lente simple podemos formar una imagen, y este es el dispositivo principal que usaban todos los telescopios antiguos para poder hacer observación astronómica. Ahora bien, el problema de usar lentes es que las lentes tienen cierto tipo de defectos, pudiéramos llamarlo así, que impiden que tengamos imágenes muy nítidas. Y en particular, el inconveniente fundamental de una lente simple es que además de concentrar la luz, también separa los colores, con lo que las imágenes estarían rodeadas prácticamente como que fuera un arco iris, y entonces los detalles más finos no los podemos ver. Fue Isaac Newton, el famoso físico que descubrió la ley de gravitación universal, entre otros descubrimientos, que se dio cuenta que si en lugar de usar una lente usábamos un espejo, podíamos también formar imágenes sin el problema de tener arco iris alrededor de los objetos que estamos observando. Entonces, nuevamente aquí tengo un espejo cóncavo, una sola superficie, que tiene una cierta curvatura, y voy a intentar nuevamente formar una imagen ahora de la lámpara que está a mi izquierda. Van a ver cómo a medida que yo me acerco se concentra más la luz y llega a un punto de máxima concentración. Y si me acerco nuevamente, se
se desdibuja un poco la imagen. Entonces aquí nuevamente tenemos entonces la imagen más nítida donde los rayos se concentran al máximo en esta parte del espacio y entonces vemos nuevamente que la distancia entre esta pequeña pantalla y la superficie curva representa la distancia focal de este espejo en este caso. La ventaja de usar un espejo es que no hay separación de colores. En otras palabras, la imagen no tiene este emborronamiento causado por el arco iris que genera una lente de vidrio. Entonces, lo que podemos decir es que en el fondo todos los telescopios funcionan de esta manera. El elemento óptico que se encarga de recoger la luz y concentrarla para formar una imagen se llama objetivo. Y una vez que tengamos la imagen, entonces podemos o verla con nuestros ojos mediante un ocular, que es otra pequeña lupa que nos permite ver la imagen que se formaba sobre esta pantalla, o si no, podríamos montar un sensor digital para poder tomar una foto de la imagen que está formando, bien sea el objetivo hecho con lentes o un objetivo hecho con un espejo cóncavo. Todos los telescopios en este momento usan básicamente espejo muy grande, es decir, imagínese un espejo cóncavo como este, pero de un diámetro de unos 8 metros, y eso le da una gran capacidad de recolección de luz, porque mientras más grande la superficie del espejo, del objetivo en este caso, mayor es la luz que podemos concentrar donde se forma la imagen, con lo que podemos ver objetos muy débiles que serían imposibles de ver a simple vista. Y si además, en lugar de usar nuestros ojos, usamos un sensor digital que es capaz de acumular la luz que recibe, entonces vamos a poder ver objetos que son incluso mucho más débiles de lo que podríamos ver observando con nuestros ojos en un telescopio. A continuación, entonces, veremos unos ejemplos de telescopios que están en diferentes lugares de la Tierra, y también hablaremos de los telescopios que están por arriba de la atmósfera, es decir, no están en la Tierra, sino están orbitando alrededor de la Tierra, que son telescopios espaciales, y hablaremos entonces de cómo podemos observar diferentes radiaciones, tanto desde la Tierra como desde el espacio, donde podemos ver radiaciones que en la Tierra no llegan porque nuestra atmósfera simplemente la filtra y la bloquea. Entonces, a continuación veremos un panorama de los instrumentos que se emplean en astronomía, tanto basado en la Tierra como en el espacio. Entonces, podemos empezar por entender por cuál razón el tamaño del objetivo es muy importante. En esta ilustración pueden ver un ojo humano, una pequeña lente de 50 milímetros y un espejo de 150 milímetros. Y se puede ver claramente que la cantidad de luz que entra por el ojo humano a lo sumo puede alcanzar unos 7 milímetros, que es el diámetro de la pupila cuando estamos en completa oscuridad. Ya vemos que, por ejemplo, un objetivo de 50 milímetros, que es el siguiente, por supuesto tiene una capacidad mayor de recolectar luz. La luz que incide sobre esta lente es mucho más de la que incide sobre nuestros ojos. Y vemos también que un espejo que es 3 veces más grande que una lente tiene una capacidad mayor de recolección de luz. Entonces, si extrapolamos esto a telescopios muy grandes, podemos entender por qué los astrónomos están muy afanados en diseñar y fabricar telescopios de grandes dimensiones, porque mientras más grande es el objetivo, más es la luz que podemos recolectar y enfocar en la imagen, y por eso es que podemos ver objetos muy débiles. Normalmente en astronomía podemos decir que mientras más débil es un objeto, puede ser porque es un objeto pequeño que emite muy poca luz, pero también puede ser porque es un objeto que está muy distante. Entonces, la capacidad de poder ver objetos muy débiles es que podemos penetrar cada vez, alcanzar distancias cada vez mayores en el universo y ver entonces objetos que se encuentran muy lejanos y
Debido a que la luz toma un tiempo para poder llegar a nuestro planeta, cada vez que vemos objetos que están muy lejanos, no lo estamos viendo como son estos objetos en el día de hoy, sino como eran hace millones de años, porque estos objetos se encuentran a millones de años luz. Entonces, la luz que recibimos de ellos están mostrando el objeto como era hace millones de años. De hecho, cuando a simple vista podemos ver la galaxia de Andrómeda, no la estamos viendo como es en la actualidad, la estamos viendo como era hace 2 millones de años atrás, porque esa es la distancia que nos separa de esa galaxia. Así que la importancia de los telescopios grandes es justamente poder ver objetos muy débiles gracias a que su capacidad de recolección de luz es muy elevada debido a que tienes objetivos que son muy grandes. Empecemos con el Observatorio Astronómico Nacional de Venezuela, que se encuentra en los Andes merideños, y podemos ver entonces una imagen panorámica nocturna donde podemos apreciar 3 de las 4 cúpulas de los 4 instrumentos que se encuentran allí. Y en la parte central vemos el instrumento más clásico. Es un telescopio refractor, es decir, emplea un objetivo hecho con lentes, y podemos ver entonces en la imagen a la derecha cuál es el diagrama óptico de este telescopio. La luz de un astro pasa por el objetivo, que en este caso está compuesto por 2 lentes para poder minimizar las aberraciones y tener imágenes buenas, imágenes nítidas, y hasta que alcance el foco, donde podemos colocar un ocular para poder observar visualmente con nuestros ojos la imagen, o podemos quitar el ocular y montar una cámara fotográfica. Actualmente pues se emplean cámaras digitales, cámaras electrónicas, que son mucho más sensibles de lo que se empleaba hace unos años atrás, que eran negativas o placas de fotografía química. Ya eso ha sido superado, ya todos los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional tienen cámaras digitales de una elevada sensibilidad. Este es el telescopio más clásico que tenemos en el Observatorio Astronómico Nacional. Y veamos el siguiente telescopio. Es un telescopio reflector. El que acabamos de ver era un telescopio refractor, es decir, emplea lentes, porque la luz pasa por la lente y produce refracción. Por eso lo llamamos telescopio refractor. Y este es un telescopio reflector, es decir, el telescopio anterior usaba un objetivo transparente, mientras que este telescopio usa un espejo reflector para poder formar la imagen. Y vemos en el diagrama, a la derecha está el espejo más grande que tiene 1 metro de diámetro, y el trayecto de la luz podemos ver cómo del espejo principal llega a un espejo más pequeño que a su vez refleja nuevamente la luz a 2 espejos más y enfoca la imagen en un punto muy cómodo para el observador, porque ahí podemos montar una cámara muy pesada o un instrumento de análisis muy pesado. Y la ventaja de esta estructura es que, sin importar a qué lugar del cielo está apuntando el instrumento, hacia donde lo orientemos, la imagen va a quedar siempre en el mismo lugar, con lo que podemos colocar instrumentos muy pesados apoyados en el suelo, mientras que el telescopio pues hace su movimiento, la imagen va a permanecer siempre en ese mismo lugar. Este es el telescopio reflector del Observatorio Astronómico Nacional. Seguimos con el telescopio de mayor potencial científico que tenemos en los Andes. Es un telescopio que en realidad es una cámara fotográfica muy grande. Tiene igual un espejo de 1.5 metros y podemos ver en el diagrama arriba a la derecha, donde hay un sistema de lentes. En este caso es una lente que corrige un defecto particular que tiene el espejo, porque es un espejo esférico, es decir, es una sección de una esfera y tiene ciertos inconvenientes ópticos, pero esa lente correctora que se encuentra ya en la parte superior de este telescopio corrige ese defecto, y finalmente cuando la luz se refleja en el espejo principal se enfoca sobre una cámara digital que podemos ver en la parte inferior de esta ilustración, que tiene 16 sensores de estado sólido de alta sensibilidad,
Y lo que puedo comentar que este es uno de los telescopios más grandes en su categoría de lo que están sobre nuestro planeta. Así que tenemos un telescopio muy competitivo que prácticamente es uno de los mejores del mundo y se encuentra en un lugar también a una altitud muy elevada. De hecho, el Observatorio Astronómico Nacional se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar y eso nos da una ventaja, como veremos más adelante, porque la atmósfera, la capa de aire que tenemos arriba del instrumento, que siempre degrada las imágenes, pues una capa inferior, una capa mínima, porque ya estamos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos son los 3 telescopios más importantes del observatorio y que están completamente actualizados, están digitalizados, y permite hacer observaciones de muy buena calidad y de un nivel muy elevado. Sobre todo es este último que permite ver objetos muy débiles en noches despejadas. Pasemos ahora a dar un paseo un poco por los telescopios que fueron de alguna manera referencia por su tamaño o por su tecnología sobre nuestro planeta. A la izquierda podemos ver uno que fue un telescopio muy famoso en su época, porque fue el telescopio más grande del mundo. En este momento no lo es, pero en su momento fue el telescopio más grande del mundo. Se encuentra en California, en el Monte Palomar, y tiene un espejo, es decir, tiene un objetivo hecho con una superficie cóncava reflectora. Tiene un espejo de 5 metros de diámetro. Y por supuesto ya sabemos que mientras más grande es el objetivo, cada vez podemos ver cosas cada vez más débiles y entonces empezamos a descubrir objetos que nadie había visto antes y eso es lo que lo hace interesante y eso es lo que produce la carrera astronómica hacia tener telescopios muy grandes. Así vemos que a la izquierda tenemos el telescopio de 5 metros reflector de Monte Palomar. Y a la derecha podemos ver ya otra tecnología, un telescopio más moderno. Es el telescopio Géminis, que tiene un espejo principal. Su objetivo es de 8 metros de diámetro. De hecho, en la imagen a la derecha podemos ver un técnico que está en la parte central del espejo, donde hay una perforación para que la luz, una vez que se refleje, pueda volver al punto de observación. Vemos un técnico que está trabajando en todo el centro del espejo para que tengan una idea del tamaño de este espejo, de este objetivo, de este telescopio. Bien, si 8 metros no le parece suficiente, aquí le muestro otro ejemplo. Este es un telescopio también reflector. No hay manera de poder fabricar telescopio de lentes, es decir, usando vidrio transparente de tamaño muy grande, porque el problema es que un objetivo de vidrio solo lo puedo sostener por el borde. Entonces, al momento del telescopio, por ejemplo, apuntar a la vertical, una lente muy grande sería muy pesada y la parte central tendría la tendencia de deformarse. Es decir, el vidrio, a pesar de ser rígido, cuando es muy grande, muy pesado, se puede deformar y entonces ya perderíamos la calidad óptica de la imagen. De manera que no hay telescopios de lentes que sean mayores típicamente al metro o metro y medio. Así que el futuro de los telescopios grandes siempre ha estado en los espejos. Y el que acabamos de ver de 8 metros, ahora le muestro otro ejemplo que es un espejo más grande, es un espejo de 10 metros de diámetro. Este es un telescopio que se encuentra en Hawái, a unos 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y la característica particular de este espejo, si nos fijamos en el diagrama que vemos a la derecha, es que no es un espejo sólido como el que tenemos aquí, sino está hecho de pequeños espejos hexagonales que se juntan como que fuera un piso, como que fuera una losa hexagonal que podemos usar para cubrir completamente un piso. Pues hay una serie de espejos hexagonales que permiten entonces formar una superficie continua, reflectora, tal como lo haría un espejo continuo. Entonces este es el telescopio llamado telescopio Keck, que tiene esta tecnología de espejos múltiples, que tiene una complicación que cada espejo tiene que poderse orientar
y para eso se usan unos sensores ópticos con unos pequeños motores y controlados por una computadora que se encarga de mover todos esos espejos hasta tener una imagen nítida. Y finalmente, hablando de telescopios grandes, aquí podemos ver entonces lo que se está ya ensamblando en el desierto de Atacama, en Chile, a más de 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y este es el telescopio llamado telescopio extremadamente grande. Igual, este no es una foto real, esta es una imagen de cómo se verá este telescopio una vez que se termine. En principio debería estar concluido para el 2027, es decir, dentro de un par de años deberíamos poder ya tener alguna imagen de prueba de este instrumento, y tiene el espejo principal de 39 metros. Es decir, que estamos pasando en este momento de telescopio de tamaño, de dimensiones de 10 metros para el objetivo hasta un diámetro de 39 metros. Y este igual es un espejo formado por diferentes espejos pequeños que se ajustan también mediante computadora y pequeños motores. Cada espejo individualmente viene inclinado para formar en conjunto la figura que tuviera un espejo sólido como esto. Y para poder hacer un telescopio de 39 metros no había otra manera sino tener que fragmentar el objetivo en pequeños espejos cóncavos que juntos entonces hacen lo que haría un espejo sólido reflector. Estos instrumentos están, por supuesto, sobre la superficie terrestre. Ahora, el inconveniente mayor que tiene la astronomía terrestre es que nosotros tenemos una capa de aire en nuestra atmósfera que está por arriba de estos telescopios, bueno, arriba de todo. Y para la observación astronómica, tener esta capa de aire arriba es equivalente a que nosotros quisiéramos observar el mundo en el fondo de una piscina. Si nosotros nos ponemos un traje de buzo y estamos en el fondo de una piscina y miramos hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que las personas que caminan en el borde de la piscina o los árboles o cualquier cosa que esté ahí cerca, vamos a verlo todo deformado porque el agua siempre está en constante movimiento y entonces nunca vamos a poder ver lo que está fuera de la piscina de manera nítida. Siempre lo vamos a ver de una manera distorsionada. Lo mismo ocurre con la atmósfera por arriba de estos telescopios. Entonces quería mostrarle aquí una pequeña animación de cómo se ve un cráter lunar de nuestro satélite natural cuando lo observamos en un telescopio con un aumento muy grande. Es decir, que podemos apreciar estas irregularidades causadas por el aire, por la atmósfera terrestre. Entonces en esta imagen vemos un cráter ampliado de manera importante para poder observar los detalles y vemos entonces como la turbulencia atmosférica, es decir, los movimientos que se dan dentro de las diferentes capas de aire, porque sabemos que el aire, a medida que vamos elevándonos en altitud, el aire se hace cada vez más frío. Y entonces cuando hay aire frío arriba y aire caliente abajo, sabemos que el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar, se crean estos movimientos de convección y eso entonces causa turbulencia, es decir, las imágenes tienden a deformarse tal como nosotros veríamos las personas debajo de la piscina, lo que están en la parte de arriba. Entonces, esto es el inconveniente principal de hacer observación astronómica desde la Tierra, que en algunos casos tenemos condiciones atmosféricas muy buenas, pero en otros casos no, sobre todo cuando hay mucho viento, no podemos ver detalles finos porque esta deformación, esta turbulencia, degrada las imágenes, ya que el aire, por supuesto, hace desviar la luz. El aire es un medio transparente, pero que a diferente temperatura cambia de densidad, puede haber aire más denso, aire menos denso, y cuando la luz pasa por esas diferentes burbujas de temperatura del aire, la luz no sigue una línea recta, sino que hace unas curvitas, y esas curvitas son las que causan este tipo de deformación que vemos aquí en esta imagen.
Entonces, una forma de poder obviar o superar este obstáculo es que hagamos astronomía desde el espacio, es decir, poner un telescopio por arriba de la atmósfera terrestre. Y eso se ha hecho ampliamente y tenemos todo un panorama de instrumentos que, orbitando alrededor de la Tierra por arriba de la atmósfera, han hecho observaciones, no solamente aprovechando la calidad de la imagen, que en este momento no está deteriorada por esta capa de aire, ya que no hay aire por arriba de nuestra atmósfera, estamos en el espacio prácticamente vacío. Entonces se han logrado obtener no solamente imágenes con una definición muy alta, es decir, poder observar detalles que son muy finos, sino también que hemos podido observar radiaciones, es decir, tipo de luz que no llega a la Tierra. Por ejemplo, los rayos X o los rayos cósmicos no pueden alcanzar la superficie de la Tierra porque, para el caso nuestro de seres vivos, por suerte la atmósfera bloquea estas radiaciones y muchas de estas radiaciones serían letales para nuestras células, de manera que si queremos ver, por ejemplo, una galaxia que tanto radiación en rayos X está emitiendo, no podríamos hacerlo desde la Tierra porque esa radiación está filtrada y está bloqueada por nuestra atmósfera. Así que para poder ver una imagen de una galaxia en la radiación de rayos X, tenemos que poner un satélite o un telescopio que permite recoger esa radiación y formar una imagen de los objetos celestes. Entonces hay telescopios que están en órbita alrededor de nuestro planeta que toman imágenes en esa radiación de rayos X, en esa longitud de onda. Y también hay telescopios que toman imágenes en radiación ultravioleta, que no es tan energética como los rayos X, pero sigue siendo una radiación muy energética. De hecho, pues sabemos que la radiación ultravioleta puede incluso causarnos un cáncer de piel. Pero en astronomía es una información muy útil saber qué tipo de radiación emite un objeto celeste. Entonces, en el caso de los rayos X, vemos en la parte superior de la imagen el telescopio de rayos X y una imagen tomada por este telescopio de una estrella particular, una estrella de neutrones, donde podemos ver entonces cómo se distribuye la materia y la radiación alrededor de esta estrella, cosa que sería imposible verla desde un telescopio aquí en la Tierra. Y en la imagen inferior vemos el telescopio que puede observar en radiación ultravioleta y vemos una imagen entonces de la galaxia de Andrómeda tomada en esa longitud de onda, es decir, en lo ultravioleta, donde se pueden ver, por supuesto, los objetos más energéticos. Y aquí tenemos entonces dos ejemplos de dos tipos de radiaciones con longitudes de onda muy cortas, muy energéticas, que no podemos observar desde la Tierra. Y eso nos da una información mucho más completa de la física y de la naturaleza de estos objetos. Seguimos entonces ahora ya dejando los rayos X y los rayos ultravioleta y vamos entonces al visible, es decir, lo que podemos ver con nuestros ojos. Evidentemente, estas radiaciones se pueden ver desde la Tierra porque es radiación visible y nuestros ojos la pueden ver perfectamente. Pero desde el espacio tenemos la ventaja que no tenemos el problema de turbulencia atmosférica, es decir, las imágenes son mucho más nítidas. Entonces, en este ejemplo vemos el famoso telescopio espacial Hubble, que fue lanzado en los años 90 y aún sigue estando en funcionamiento. Y vemos una imagen del planeta Saturno tomada por este telescopio, donde podemos ver una nitidez y una cantidad de detalles que desde la Tierra sería absolutamente imposible verlo. Incluso podemos ver una aurora boreal, una aurora polar en el planeta, gracias justamente a la ventaja de estar por fuera de la piscina que representa nuestra atmósfera terrestre. Después de las radiaciones visibles, entonces ahora pasamos a lo que es el infrarrojo. El infrarrojo puede ver objetos que son calientes, es decir, objetos que emiten radiaciones de longitud de onda que están un poco más
lejos de lo que es la radiación visible, es decir, la del espectro visible que podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos no ven el infrarrojo, pero sí hay dispositivos, hay cámaras que perfectamente pueden ver esta radiación. Y de hecho la cámara infrarroja se usa mucho, por ejemplo, en medicina o en tarea de vigilancia, ya que en completa oscuridad para nuestros ojos podemos todavía ver el calor que emiten ciertos cuerpos, de manera que en astronomía se emplea también de manera muy importante esta radiación, y hay telescopios infrarrojos que están en órbita alrededor de nuestro planeta, y aquí nuevamente vemos un ejemplo ahora de una galaxia donde podemos ver un anillo alrededor del núcleo de esa galaxia, que es un anillo prácticamente de polvo, porque sabemos que el polvo tiene una especie de calor. Vamos a decir que el polvo es como lo más tibio que puede tener una galaxia, y este anillo de polvo que está rodeando en el borde de este objeto, pues perfectamente visible en el infrarrojo. Y esto lo podemos hacer gracias a que justamente el telescopio está fuera de la atmósfera terrestre. Y finalmente tenemos ya también en el rango del infrarrojo uno de los más recientes telescopios espaciales, es el telescopio espacial James Webb, que se encuentra a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra, es decir, es el instrumento astronómico que está en este momento más lejos de nuestro planeta, que permite hacer observaciones de objetos muy débiles, además porque tiene un espejo también de más de 4 metros de diámetro. Nuevamente es un espejo hecho de manera mosaico, es decir, tienes espejos más pequeños, hexagonales, que vienen adosados uno al lado del otro y son orientados también por mecanismos de motores y computadora. Y pues ha logrado ver cosas que ningún astrónomo había logrado ver antes. Incluso se ha llegado a dudar de algunas teorías de formación del universo gracias a que han logrado observar cierto grupo de galaxias que no encajan un poco con lo que se creía que fue la formación de galaxias en el universo temprano. Deben recordar que mientras más grande el telescopio, más lejos podemos ver en distancia. Y eso implica que vamos a ver cosas que antes no podíamos ver, y a veces esa cosa que observamos no coincide, no encaja con las teorías más aceptadas en este momento, y muchas veces es necesario replantear entonces qué está pasando para poder explicar los fenómenos que cada vez que un instrumento nuevo empieza a funcionar y ve cosas que nadie había visto, hay muchas cosas que se derrumban dentro de lo que uno creía que era un hecho ya seguro. Así que el telescopio espacial James Webb es el más reciente, puesto en órbita a una distancia muy grande, y está haciendo también unos descubrimientos, yo diría, excepcionales. Ahora bien, si ya superamos el infrarrojo y vamos aumentando la radiación hacia longitudes de onda más grandes, entonces ahora ya del infrarrojo encontramos las ondas milimétricas, es decir, longitudes de onda ya que son apreciablemente mayores que la luz visible, que llamamos el campo de microondas. Y aquí vemos una imagen del observatorio de microondas que se llama ALMA, que se encuentra en Chile, y podemos ver entonces cómo este grupo de telescopios, que podríamos llamar prácticamente radiotelescopio, pero en la región de microondas, donde podemos entonces ver objetos que son un poco más fríos, que no emiten tanto en el infrarrojo, sino emiten en longitudes de onda un poco más largas, es decir, en microondas. Y también, si vamos más allá de las microondas, entonces encontramos las radioondas. Y ahí entonces hay todo un grupo de instrumentos que llamamos radiotelescopios, que permiten, igualmente mediante estas superficies reflectoras, es decir, tiene un plato muy grande, permiten recoger la radiación en radioondas, la radiación de radio como tal, y concentrarla en un detector. Y típicamente se usan grupos de antenas
para poder entonces tener una mejor resolución, es decir, ver detalles que serían imposibles ver con una sola antena. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el grupo de radiotelescopios que se llama El Gran Arreglo, porque es un arreglo de antenas que se encuentra en Nuevo México. Y aquí a la derecha, abajo, podemos ver la primera imagen que se obtuvo de un hueco negro. Por supuesto, el hueco negro no lo podemos observar porque no emite nada de radiación. Pero lo que está alrededor del hueco negro, lo que ocurre en procesos astrofísicos y relativistas alrededor del hueco negro, fue captado gracias a una colaboración mundial de radiotelescopios que han hecho observaciones de este objeto, de manera que pudieran después combinar todas esas señales, todas esas observaciones, hasta obtener por primera vez la imagen de la zona que rodea el hueco negro como tal. Y esto también ha sido un descubrimiento y una técnica muy importante que ha permitido ver prácticamente los alrededores de lo que es un hueco negro, que se pensaba que era una simple especulación teórica, y sin embargo hoy sabemos que sí, hay hueco negro, hay una buena lista de ellos. Entonces, gracias a la radioastronomía se ha podido detectar, no solamente detectar, sino también tener imágenes con una buena resolución de estos objetos que son considerados objetos sorprendentes y exóticos dentro de lo que tenemos en el universo. Entonces, con esta pequeña muestra de instrumentos modesto, tanto en el rango del óptico, pasando a la astronomía espacial, hasta llegar a la radioastronomía, nos damos cuenta que toda la información que podemos tener de lo que hay en el universo ha sido justamente gracias a que la materia, lo que compone el universo, emite radiación. Y el hecho de emitir radiación nos ha permitido captarla, interpretarla, verla y de alguna manera indirectamente, a pesar, por ejemplo, que no podemos ver un hueco negro, pero a partir de la observación de cómo cambian las posiciones de los astros en el cielo, podemos inferir que ahí tiene que haber un cuerpo que no podemos ver, porque la presencia de ese cuerpo de alguna manera está perturbando el entorno alrededor de él, y gracias a la observación de los objetos que sí emiten radiación, podemos deducir que hay un cuerpo que no podemos ver, que sin embargo está alterando toda la dinámica de ese sistema. De manera que la observación de la radiación es muy importante, y eso ha sido el trabajo fundamental de la astronomía, tanto terrestre como espacial, para poder entender qué hay en el universo, cómo funciona y lo que no podemos ver todavía qué será. Porque de hecho nosotros no podemos ver todo lo que hay, toda la materia que hay en el universo. Hay una materia que es invisible, que no emite radiación y que sin embargo sabemos que está allí, que llamamos la famosa materia oscura, y estos telescopios grandes pues justamente están tratando de entender qué es eso, de qué está hecha la materia oscura. Y eso lo podemos hacer gracias justamente a la observación de objetos que están muy distantes, que nos permiten de alguna manera inferir qué es lo que está haciendo la materia oscura. Ojalá algún día podamos entender qué es la materia oscura y cómo puede cambiar nuestra visión del universo. Así que espero haya sido interesante esto que le acabo de mostrar, y los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.